A dar inicio con la conferencia del día de hoy, la conferencia 35 de la fase A, explicaciones sobre la familia y los apegos. Vamos a ver cuáles son los objetivos de esta conferencia. Movemos aquí. Esta conferencia, así, tiene varios objetivos. Primero, que comprendamos qué es la familia y que lleguemos a comprender algunos conceptos erróneos que nosotros tenemos en torno a la familia. También que veamos qué valor tiene la familia en el trabajo esotérico. Vamos a ver en esta conferencia que nosotros tenemos todos tres familias y solamente una de ellas es la familia real. Entonces vamos a discutir un poquito esos aspectos de la familia. Vamos a ver también los problemas que origina en el desarrollo del trabajo esotérico, todos esos conceptos erróneos que nosotros tenemos sobre la familia y el estancamiento y los conflictos generados por el apego, pero no solamente por el apego a las personas cercanas a nosotros o que consideramos nuestra familia, sino que vamos también a hablar un poquito de los apegos en general y del por qué nosotros nos apegamos a las cosas y cómo nosotros podemos trabajar esos apegos para que ellos no nos sean un obstáculo en el trabajo interior que estamos emprendiendo y que, como les decía, podamos abocarnos a alcanzar o lograr la autorrealización del ser en una existencia, en esta existencia, que tenemos la oportunidad de tener la madurez para asimilarlo y de haber recibido pues ese conocimiento. Ok, entonces empecemos hablando de este interesante aspecto de que nosotros todos poseemos tres familias. Una de ellas es la que pertenece, digamos que a este mundo exterior, donde se desenvuelve nuestro cuerpo físico y esa personalidad que hemos creado, por ejemplo, en esta existencia. Ese nombre, ese apellido, esa forma de ser, ¿verdad? Esa personalidad tiene su familia. Recordemos que nosotros en cada existencia formamos una nueva personalidad y esta personalidad de esta existencia, que en mi caso se llama Fabricia, por ejemplo, tiene su familia, esa familia que quienes pertenecen a esa familia, pues el papá, la mamá, los hijos, la pareja de uno, los tíos, los primos, los abuelos, los nietos, esa gente, ¿verdad? Que están ahí como parte de nuestra genética, que son nuestro núcleo familiar. Es la primera familia o la familia física, la podemos llamar, ¿verdad? Pertenece a este mundo exterior. Hay otra familia que pertenece a lo que es nuestro mundo interior, que aquí está en el tercer lugar, en esta imagen la saltamos de la primera hasta la que está en la otra esquina aquí debajo, que esta, como les decía, pertenece a nuestro mundo interior, está relacionada con esa parte de nosotros que es nuestra energía, nuestra psiquis, nuestra alma, y es nuestra familia psicológica. Pertenece a ese 97% de esencia que ahora mismo se encuentra atrapada en una multiplicidad de defectos psicológicos. Tenemos en nuestro interior muchas formas de ser que hemos creado con nuestra energía, que viven allí, que hemos ido desarrollando hasta formar una verdadera legión que cargamos en nuestro interior, y eso es lo que podemos llamar nuestra familia psicológica. Vamos a estar viendo en detalle un poquito sobre esta familia. Y existe una tercera familia, que en esta imagen que les estoy mostrando se encuentra en la parte central, que le podríamos decir que pertenece a la parte más interna de nuestro mundo interior. Esta está relacionada con ese 3% de conciencia o esa parte de espíritu que todos nosotros tenemos. Es nuestro ser y las distintas partes del ser, que todas son un desdoblamiento de nuestro Padre. Entonces, esa es la que podemos llamar nuestra real familia. Siempre ha existido, siempre existirá, desde que emanamos de esa fuente de la cual vinimos todo el sagrado sol absoluto. Esas partes del ser han estado con nosotros, han sido inmutables, y la verdad, sea cual sea nuestro sendero, sea que alcancemos la autorrealización o no, siempre estarán allí, son parte intrínseca de nuestra conciencia. Esa es nuestra real familia. Entonces vamos a desarrollar estos tres tipos de familia, vamos a ver también su importancia en nuestra obra. Tenemos lo que es la familia física. La familia física, sin duda alguna, es sumamente importante.
¿Por qué razón? Porque todos nosotros necesitamos un cuerpo físico para poder existir y para poder hacer la obra. Nosotros somos chispas divinas. La obra de autorrealización se hace aquí en el plano físico. Y para nosotros nacer aquí en el plano físico necesitamos, por ejemplo, de una mamá que nos diera luz, que nos cuidara, obviamente de un padre que fecundara ese óvulo para que se diera la concepción de ese cuerpito físico al cual nuestra chispa fue conectada, por ejemplo, en esta existencia. Entonces todos tenemos un papá, una mamá, independientemente de que todavía, de que hayamos crecido junto a ellos. Hay personas que no, pero todos, independientemente de ello, tienen o han tenido su papá y su mamá físicos, sumamente importantes por ese hecho. Nosotros necesitamos ese cuerpo físico para hacer la obra, pero también resulta que todos los seres humanos cuando nacemos somos completamente indefensos, no podemos, somos bebecitos pequeños, no podemos, digamos que defendernos en la vida por sí solos, y de ahí tan importante el trabajo de esos padres que nos nutrían, nos alimentaban, nos cuidaban, ¿verdad? Nos vestían, nos protegían del frío, nos daban un techo, un abrigo, cuestión de que nosotros llegáramos a desarrollarnos, crecer, ¿verdad? Y tener ya la capacidad de poder desenvolvernos por nosotros mismos en esta existencia. O sea que para nosotros hacer la obra necesariamente necesitamos de esa parte, de esa familia física. Ahora, hay algo interesante para nosotros reflexionar, y cuando una persona empieza a despertar conciencia y cuando una persona, por ejemplo, ya se empieza a desdoblar conscientemente, empieza a ver, por ejemplo, sus vidas pasadas, se da cuenta de que no ha vivido una sola vez, que ha vivido múltiples veces, ya que nosotros, por ley de retorno, tenemos derecho en cada ciclo o cada vuelta en la rueda del samsara a 108 cuerpos físicos. Es decir, que nosotros tenemos derecho a nacer 108 veces, 108 oportunidades. Si nosotros nos encontramos, por ejemplo, en la existencia 108, que la gran mayoría de la humanidad en este punto, como estuvimos viendo en la conferencia anterior, se encuentra ya en sus últimas existencias, viviendo la 107 o viviendo la 108, porque nos encontramos en un punto de final de raza. Ya hemos tenido 108 padres, ya hemos tenido 108 madres. O sea, nosotros que estamos aquí en esta existencia y que por nuestro nivel de conciencia solamente podemos recordar a duras penas hasta unos pocos años tempranos. Hay personas que recuerdan hasta cuando eran bebés, pero la mayoría recuerda, no sé, a partir de los 3, cosa de los 5 años, así. Solamente recordamos eso y creemos que ese papá y esa mamá que tenemos ahora son el papá y la mamá. Ya, no hay más papá y no hay más mamá, y esos son mi papá y mi mamá. Pero ya cuando uno empieza a ver que efectivamente ha tenido vidas pasadas y que uno ha vivido múltiples veces, entonces ahí uno se pregunta o se debería cuestionar cuál de todos esos papás han sido mi verdadero papá, cuál de todas esas madres que ya he tenido en cada una de esas existencias es mi verdadera madre, es la que yo puedo llamar, que a esa sí es mi verdadera mamá. ¿Cuál de todos esos miles de hermanos que nosotros hemos tenido son nuestros verdaderos hermanos? Esto es un punto como interesante para nosotros reflexionar. ¿Para qué? Para quitarle valor a esa familia o a eso tan bonito que realmente han hecho esas personas que componen nuestra familia, en darnos este cuerpo físico, en habernos cuidado hasta que llegamos a ser así ya grandecitos. No, para realmente poner las cosas en su lugar y valorar las cosas tal cual son. Porque debemos empezar a comprender que nuestra mamá, nuestro papá, son hermanos, porque todas las chispas divinas, todos emanamos de una misma fuente, aquello que le llaman Dios o el sagrado sol absoluto. Todos venimos de la misma fuente, ¿verdad? Y tenemos todos aquí como un mismo vínculo, un mismo título, todos somos hermanos. Entonces hay existencias pasadas en las cuales nosotros hemos hecho esa labor de darle el cuerpo físico a unas ciertas chispas, ¿verdad? Y al momento de hacer eso, perdón que quite aquí el sonido, al momento de hacer eso, esas chispas, digamos que contraen una deuda, porque les hicimos
ese servicio de haberles dado ese cuerpo físico. Entonces, en otra existencia, esas chispas que tienen con nuestras chispas esa deuda por ese servicio, entonces nos pagan esa deuda dándonos también un cuerpo físico. Entonces, es una colaboración entre chispas hermanas, lo que se da o lo que nos hace hacer parte de una familia, ¿verdad? Entonces ahí nosotros podemos reflexionar un poquito en ese punto y darnos cuenta de que constantemente nosotros estamos retornando en la semilla de nuestros descendientes. Cuando uno investiga en sus vidas pasadas, puede darse cuenta, incluso se muere la abuelita y la abuelita nace como la que sería su nieta, por ejemplo, la hija de su hija o la hija de su nieta, asimismo, o el hijo si cambia de género, asimismo el abuelo cuando fallece. Usualmente nosotros seguimos renaciendo por temas de genética y por este mismo, por esos ligues genéticos, ¿verdad? Que son ligues pues sexuales que tenemos en esa familia y por ese tema también de ese servicio, de eso que se da en esa ley de retorno y recurrencia, de que nos debemos esos cuerpos físicos, se da que seguimos retornando en la semilla de nuestros descendientes. Entonces, un grupo de chispas, pues usualmente siguen renaciendo en la misma línea, nos seguimos como encontrando, aunque siendo que nosotros vivimos tantas existencias, eso se amplía bastante. Esa línea familiar se amplía bastante. A veces cogemos unas curvas y otras curvas, como que nos vamos saliendo de tal vez la rama principal, pero básicamente vamos ahí encontrándonos en la misma genética. Si ustedes, por ejemplo, tienen hijos, es muy interesante desdoblarse conscientemente al astral e investigar quién fue ese hijo también en una vida pasada y darse cuenta de que fue una parte de la familia. Ah, ese fue el tío tal, o ah, que fue la abuela tal, o que fue fulano de tal. Eso es muy, muy interesante porque cuando hacemos este tipo de investigaciones, esto nos da como mucha fe consciente de todas estas cosas que hablamos aquí y de todas esas realidades que digamos que al conocimiento oficial, a la educación oficial o a la literatura oficial, digamos que se le escapa por ese tema de la falta de experimentación directa que podemos tener cuando ya empezamos a hacer nuestras investigaciones. Ahora, esa familia física también es muy importante y el hecho de nosotros formar una familia física, o sea, de conseguir una pareja y de lograr un matrimonio, eso también es muy valioso. ¿Por qué? Porque la pareja es también, es hermano o hermana, porque recordemos que todos somos chispas hermanas que habitamos en esta casa que es el planeta Tierra, pero esa persona, ese hermano, esa hermana, es el quien nos va a colaborar y nosotros le vamos a colaborar a él o a ella para, primero, hacer ese trabajo de reproducción de la especie en caso de que vayamos a tener hijos físicos, que hace poco teníamos una reflexión sobre la reproducción muy interesante, que nos va a permitir pues pagar esos cuerpos que debemos en caso de que lo paguemos así, porque también se pueden pagar con sacrificio por la humanidad negociando. O sea, uno, si le viene un hijo físico, por ejemplo, sí lo puede negociar con la ley divina para poder dedicarse de lleno a la obra. Pero quien va a pagar sus hijos físicos, digamos que teniendo hijos, o esos cuerpos que debe teniendo esos hijos, pues ahí obviamente necesita una pareja para cumplir con esa labor. Pero tal vez la función más importante o lo que hace que tenga tanto valor esa relación de pareja es el hecho de que es con la pareja con quien vamos a desarrollar la parte espiritual, porque recordemos que este trabajo tiene un aspecto sexual muy importante. Con la energía creadora sexual vamos a crear nuestros cuerpos internos, esos cuerpos existenciales del ser, que le van a permitir a nuestro ser, a nuestra conciencia, tener una representación real, permanente, consciente en las distintas dimensiones de la naturaleza, para que podamos ser seres plenamente conscientes en todas las dimensiones. Entonces ahí vemos la gran trascendencia que tiene esa parte de esa, digamos que esa familia que nosotros formamos ya como más íntima, ya que tiene que ver con nuestra pareja y nuestra relación de pareja. Entonces es importante ver todo esto así como es, ¿verdad? Salirnos un poquito de los estereotipos de la familia.
realmente esos patrones o eso, incluso hasta el mismo valor de la forma en que la sociedad le ha dado a la familia, está o tiene demasiada relación con el mismo esquema en que ha ido, digamos que evolucionando la sociedad. Porque si nosotros vamos a ver tiempo atrás, cuando nosotros éramos nómadas, cuando no pertenecíamos a ningún lugar en específico, sino que vivíamos viajando de cualquier lugar, de aquí para allá, digamos que la familia no era, no se veía de la misma forma como ahora. Las personas eran como más independientes. El hijo ya crecía y adelante, formaba su familia y algunos se quedaban a vivir en alguna región y los otros padres se iban para otro y así los hijos se iban para otro lugar. Y ese hecho de que no estuvieran ahí como que tan todo el tiempo así como unos encima de otros y que tengo que verte todos los días y todo eso como ahora es como que tan común, no era ni mal visto ni extraño, era simplemente normal, seguimos siendo familia, o sea, le agradezco todo y bien y nos vemos y felices y estamos lejos y también. Entonces, a medida que la sociedad ha evolucionado y se ha como enraizado, las personas nos hemos enraizado en lugares, en hogares y hemos como que creado o armado esa manada y vemos como que en la sociedad ahora es tan importante que todos, que nos veamos todo el tiempo, que estemos cerca, que estemos juntos y nos hemos creído que esto es nuestro, que las personas son nuestras, que los hijos son nuestros, que la pareja es nuestra. ¿Ves? Por nuestro ego como que nos encerramos en un núcleo, nos olvidamos de que toda la humanidad somos hermanos y nos hemos llegado a convencer de que solamente son familia esos que están con nosotros. Creemos que los hijos son nuestros y nos apegamos a los hijos, y esos apegos hasta generan relaciones bastante tóxicas en algunas situaciones. Entonces es importante comprender que los hijos también son eso, hermanos, hermanos con los que nos hemos comprometido a colaborar, chispas a las cuales les hemos dado un cuerpo físico para que tengan una oportunidad, para que ojalá, porque todas las existencias son realmente eso, oportunidades. Si recibimos el conocimiento en una de ellas, podemos autorrealizarnos, o por lo menos oportunidades en caso de que no, para ir ganando algún tipo de experiencia para nuestro alma. Entonces, eso es importante. Pero también hay que reflexionar en el tema de los apegos, que nos empezamos a sentir dueños de las personas, que ese mismo ego, que recordemos viene de egoísmo, hace que nosotros nos aislemos y que le demos valor, importancia y trascendencia solamente a esos que están en nuestro vínculo familiar. Esos sí son importantes, por eso sí yo velo, por eso sí yo me preocupo, a eso sí yo les comparto el conocimiento, por ejemplo. Pero no, debemos ampliar, romper esas barreras, comprender que todos los seres humanos somos hermanos entre sí, que no hay otro vínculo o título. Para nosotros el que está fuera de la calle es extraño, pero no debería de sernos extraño. Deberíamos de ver en cada ser humano que existe en este planeta una chispa divina, un ser independientemente de la personalidad que ha desarrollado, independientemente de los yoes que ha desarrollado, que nosotros tenemos también en cantidades industriales, independientemente de su carácter, ¿verdad? De su forma de ser, de sus acciones, de sus errores, independientemente de todo eso, todos tienen una chispa, un ser divinal, una parte de espíritu. Y eso, que es lo que esa persona realmente es, más allá pues de la personalidad y del ego, eso es lo que nosotros somos, es un hermano para nosotros. Y entonces de esa manera nosotros podemos ampliar. No es que vamos a descuidar o a desmeritar a unos para entonces dedicarnos solamente a, digamos que a amar o ayudar a los demás, sino es para que ese amor pueda ampliarse, podamos romper esa barrera y ese cuidado y ese esmero que tal vez yo le tengo, no sé, a mis hijos, que me preocupo para que estén bien y por ejemplo que recibo el conocimiento y me preocupo para que mis hijas lo tengan y lo comprendan y sepan de la muerte psicológica y aprendan a usar sabiamente su energía y comprendan el valor sacrificio por la humanidad, por ejemplo, pues también se puede extender a todos los hermanos de la humanidad porque yo comprenda que cada ser que yo veo ahí en el mundo, en el planeta,
también es mi hermano, también es mi familia y también está aquí con ese mismo propósito. Y si yo tengo algo valioso para compartirle, ojalá que no sea ese egoísmo, ese apego, ese encierro el que me impida, ¿verdad? Llevarle pues eso valioso que yo puedo compartir. Entonces todo eso es, como les decía, para nosotros reflexionarlo y pues entender, comprender qué es realmente lo que es nuestra familia física. Ahora hablemos un poquito de lo que es la familia psicológica. La familia psicológica no son más que todos nuestros yoes, todos nuestros defectos psicológicos, ese ego que cargamos en nuestro interior y que internamente, o sea, cada uno es una persona con su propia forma de pensar, su propia forma de sentir, su propia forma de actuar, hasta de hablar, porque nosotros no somos siempre los mismos. Nuestro defecto de la ira, cuando se manifiesta en nosotros, eso nos vuelve una persona completamente diferente a quienes somos cuando el que se está manifestando en nosotros es un yo de la lujuria, por ejemplo, o es un yo de la codicia, o es un yo interesado, o completamente diferente a quién soy yo cuando el que se está manifestando en mí es un yo perezoso, por ejemplo, muy diferente al que se manifiesta cuando el que se está manifestando es un yo de la gula. Entonces ustedes ven, por ejemplo, internamente, ustedes ven sus experiencias astrales y si están interpretándolas se dan cuenta de que en su mundo interior hay una gran cantidad de personas. Algunas de ellas representan partes de su ser, que vamos a ver ahora que tiene que ver con la real familia, pero la gran mayoría de esas personas que vemos internamente son esos defectos psicológicos que tienen atrapada un porcentaje de esa energía, de esa esencia. Dentro de cada una de nuestras formas de ser negativas o defectos psicológicos hay una cantidad de esencia y formada por la cantidad de energía que ese defecto ha consumido nuestra a lo largo de su existencia, desde que los creamos hasta ahora. Hay defectos que tienen más energía atrapada, más conciencia, más esencias atrapadas, y hay otros que tienen menos esencias atrapadas, porque ellos se manifiestan de instante en instante en nuestros centros para alimentarse de nuestra energía. Entonces les dejamos usar nuestra energía emocional y ahí se alimentan, sintiendo esta emoción o aquella, se alimenta este o cual defecto. La mente, dejándolos que hablen, que cojan la mente para charlar todo el día, para ponernos a preocuparnos, para ponernos a futurizar, para ponernos a recordar, para ponernos a planear, para ponernos a... Ahí estamos dejando que tales o cuales defectos psicológicos se estén manifestando y se están robando nuestra energía. Lo mismo en nuestro centro sexual, lo mismo en nuestro centro motor. Entonces, el defecto que sea el que esté actuando o que sea el que esté hablando en un momento dado es el que se va a estar robando nuestra energía. Y tenemos montones de defectos psicológicos, o sea, hay yoes en nuestro interior de todos los modelos, pero se sintetizan en los 7 que conocemos como los 7 yoes causa o los 7 pecados capitales, que son la pereza, la lujuria, la codicia, el orgullo, la ira, la gula, la envidia. Esos 7, digamos que son como las cabezas principales de todo, de esa legión de defectos que cargamos en nuestro interior, porque ya todos los demás vienen siendo como los hijitos de esos 7, que son como nuestra familia principal. Ya todos los demás son detallitos que han emanado de cada uno de ellos, porque ustedes ven la ira como cabeza, como gran patriarca de nuestra familia interna, pero la ira tiene muchísimos detalles. Que si la impaciencia, que si la intolerancia, que si la, ¿cómo se llama este? Que si la venganza, que muchísimo el resentimiento, o sea, ustedes van estudiando su ira, se dan cuenta que hay muchísimos detalles que tiene la ira y esos detalles, muchísimos otros detallitos. Entonces es una familia bastante numerosa la que cargamos en nuestro interior. Y esa familia interior, ¿cómo fue que la formamos? Porque por la mala utilización de nuestra energía creadora sexual. Porque nuestra energía sexual, como ustedes pueden ver, es creadora. Así como esa energía nos puede llevar a crear los cuerpos físicos de esos niños que vamos a llamar hijos, ¿verdad? Físicos, pues también usándola para fornicar, desperdiciándola a través del orgasmo y la eyaculación a lo largo de nuestras múltiples existencias,
pues ha ido formando, desarrollando esos yoes, esos defectos psicológicos. Y todas esas impresiones que estamos recibiendo de instante en instante y que no transformamos, sino que nos identificamos y le entregamos energía a eso, hace que esos yoes pues se multipliquen. Porque cuando uno se identifica, le entrega energía a algo. Me identifiqué con, no sé, con algo de miedo y ahí creé más detalles del miedo. Me identifiqué con algo lujurioso y ahí creé más detalles lujuriosos. Me identifiqué con algo de gula o con algo de lujuria o con algo de envidia o con algo, y ahí fui creando cada vez más detalles de esos defectos hasta que hemos hecho en nuestro interior, hemos formado en nuestro interior una legión de formas negativas de ser, y cada una de esas formas negativas de ser tiene en su interior una parte real, que es la que está atrapada, tiene atrapada una esencia que es la que le da vida, porque el defecto psicológico en sí es como una ilusión, es como un cascarón, es algo irreal que tiene atrapado algo real. Cuando nosotros trabajamos para eliminar esos defectos psicológicos, entonces vamos liberando de esa prisión psicológica eso que es real, que son esas esencias que esos yoes tienen atrapada. Y hay defectos, como les decía, de toda índole. Decía por ahí el Virgilio, el profeta, el poeta mantuano, que aunque tuviéramos paladar de acero y mil lenguas, no podríamos enumerarlos cabalmente. Entonces todos esos defectos son todos nuestros vicios, todos nuestros deseos, todas nuestras reacciones, todas nuestras formas erróneas de pensar, de sentir, de actuar, de practicar la sexualidad, de ver a las demás personas. Todas esas formas de ser son las que constituyen esos defectos. Y resulta que, tal cual, son más queridos para nosotros que la misma familia física. Y eso es importante para reflexionarlo. A veces nosotros tenemos, o sea, sí, no a veces, es siempre hay defectos psicológicos en nosotros que nos duele más negarnos a ellos que valorar o que no ir, por ejemplo, a lastimar con esos defectos o a dañar con esos defectos a nuestros propios hijos físicos. Ustedes ven una persona, por ejemplo, un vicio del alcohol, un vicio de las drogas, póngale el vicio que usted quiera realmente. Y una persona está tan apegada al placer que le genera ese defecto que se ha tornado en él ya o en ella ya un vicio, que muchas veces somos capaces de dejar o hacer pasar penurias a nuestros hijos por ese vicio. Eh, que dejarles sin comer, por ejemplo, o sin pagar la renta de la casa, por ir a jugar al póker o por gastármelo bebiendo o por gastármelo en drogas o por ejemplo que sea un vicio de sexual, de prostitución, entonces me lo gasto en prostitutas y por ahí se queda el niño sin poder comprarle el zapato que necesita o el libro que necesita. Entonces ahí nos da para reflexionar cómo nosotros logramos apegarnos tanto a nuestros defectos psicológicos que los ponemos por encima casi que de todo. Eso hay que reflexionarlo, porque entre todos esos apegos, de los cuales vamos a hablar ahora también un poquito, los apegos más fuertes que nosotros generamos son hacia nuestros propios defectos, porque son ellos los que nos generan la mayor cantidad de placer y son ellos entonces los que nos someten a la mayor cantidad de miedo. Vamos a ver ahora que todo apego tiene detrás un miedo. Entonces, son cosas para reflexionar. Uno ve su propio orgullo, ¿verdad? Y cómo uno, por no sacrificar ese orgullo, muchas veces mejor prefiere tener una mala relación con la pareja o pasar un mal momento con la pareja o guardar un resentimiento o no hablar algo que sea necesario hablar, ¿verdad? O hasta llegar a herir físicamente por no nosotros negarnos o sacrificar ese orgullo. No, mejor sacrificamos a la otra persona o sacrificamos la pareja. O por ejemplo la lujuria, cómo nosotros, una persona tranquilamente puede llegar a desbaratar su relación de pareja o hasta su familia y sus hijos y todo lo demás porque no sacrifica un defecto lujurioso, un defecto adúltero. Y por ahí le llega la persona que le mueve el piso y entonces en lugar de negarse a esa lujuria, en lugar de negarse a todas esas emociones, a todo eso tan placentero que le está brindando el yo, mejor prefiere sacrificar a la relación, a la pareja que tiene y a la integridad del matrimonio, de la familia, etcétera. Y así somos. Entonces, es para reflexionarlo. Muchas veces
la misma obra que estamos haciendo nos puede requerir a nosotros hacer cambios o digamos que dejar a la familia, digámosle que por hacer algo, vamos a poner, hacer una misión, por ejemplo, y tengamos que dejar a la familia por un tiempo para poder hacer algún trabajo de sacrificio por la humanidad. O que, por ejemplo, pongamos este caso, alguien llega al conocimiento con una pareja y esa pareja no le interesa el conocimiento, no le interesa trabajar sobre sí mismo, no le interesa trabajar en la suprasexualidad, no quiere dejar de fornicar, más bien busca que la otra persona caiga en la fornicación. La persona ya tiene el conocimiento, comprende, ya está comprendiendo el valor que tiene la energía, ya está comprendiendo que es totalmente eh, fundamental que practique un sexo en fidelidad, castidad y amor para poder empezar a crearse internamente, comprende que esta es una oportunidad demasiado valiosa y hasta única, y ahí su ser le enfrenta con la realidad. Esa persona, por ejemplo, que no en todos los casos es así, hay personas que al principio no quieren trabajar y luego ya quieren trabajar. Por eso siempre cuando alguien nos hace este tipo de pregunta le decimos, pregúntele al ser, pregúntele a su ser que es quien sabe. Pero viene y le pregunta, por ejemplo, al ser y el ser le dice, esa persona no te va a servir, esa persona no va a querer dejar de fornicar. Pero ¿qué pasa si no se entiende el tema de los apegos? ¿Qué pasa si ese defecto, esos defectos que nos apegan a esa persona, porque todos son defectos, no hay conciencia realmente, lo que nos apega a esa persona es la lujuria, el placer que nos hace sentir esa persona, a nivel emocional, a nivel sexual, a todo nivel, la seguridad que esa persona nos da, los miedos a ir a perder, esa seguridad que esa persona nos da, la compañía y también la costumbre, todos esos yoes de los hábitos. Entonces en ese momento pesa más que eso que nuestro ser nos está diciendo. Y entonces ahí ya nos duele y fácilmente abandonamos ese trabajo que tenemos que hacer por el apego que tenemos hacia esa persona, pero no es hacia esa persona ese apego. Realmente el apego es hacia esos defectos, que no queremos renunciar a ellos, al placer que esos defectos nos dan. Entonces, ¿qué pasa si es un caso contrario? ¿Qué pasa si es que por ahí nos llega la recurrencia? Y entonces llega esa persona que nos mueve el piso, y que digo el piso, el cielo, las ventanas, todo se nos mueve y sentimos que estoy enamorado, que nunca había conocido a alguien así, que qué bonito que me hace sentir, que qué bonito que me trata. Y entonces inmediatamente que llegue esa persona y esa circunstancia, ya ese que antes era, no, la luz de los ojos de uno, ya empezamos a verle ahí como que defectos. Ya, ay, sí, pero tan cansón que es, y ay, este tan bonito que me trata, y mira, ni tiene detalles conmigo, y mira este, como todos los días me pregunta que cómo estoy, me dice que si estoy linda, y aquel que ya ni me ve, y entonces así, por ese defecto adúltero, que me genera más placer que el que me generaba el otro, ay sí, fácilmente dejo a esa persona y me voy con la otra. Y entonces ahí nos damos cuenta de que nosotros tenemos defectos que para nosotros son más queridos que cualquier persona de nuestra familia física. Y eso tenemos que ponernos a reflexionarlo. A medida que uno va trabajando, avanzando en el trabajo de la muerte psicológica, se va encontrando con unos defectos que uno dice, wow, con unas cosas a las que uno realmente está muy apegada, cosas que uno comprende que le hacen mal, daño a uno mismo, a los demás, o que nos impiden avanzar en la obra. Estamos tan apegados a esas formas de ser que preferimos abandonar cualquier cosa, incluso nuestra autorrealización, por no abandonar o no sacrificar esos defectos psicológicos. Entonces, como les decía, esta conferencia es para nosotros reflexionar. Ahora bien, ¿cuál es la real familia o la familia real? Pues la familia real está compuesta, les decía que es nuestra parte de espíritu, siempre ha sido, siempre será, siempre ha estado con nosotros, por eso le llamamos real, porque es nuestro ser. Y desde que nosotros salimos de esa fuente de la cual todos venimos para acá, siempre ha estado y siempre estará. Nuestro ser, pues, o las partes del ser, como principio, tienen a ese Padre interior que todos tenemos, que representa nuestra sabiduría, y todas las demás partes son desdoblamientos de nuestro Padre, ¿verdad? Entonces Dios como Padre es nuestra
nuestra sabiduría, la sabiduría de nuestra conciencia. Ese Padre que nos guía internamente, ese es nuestro maestro, es nuestro gurú, al cual nosotros debemos de buscar internamente, porque como un buen padre siempre nos va a estar guiando, siempre nos va a estar proveyendo, siempre nos va a estar cuidando. Pero también tenemos a Dios como madre internamente. Ninguno de nosotros es huérfano. Todos tenemos nuestra madrecita interior, esa madre divina particular que es nuestra esencia, que es nuestra materia prima. Esa energía creadora del Espíritu Santo es lo que representa esa madre divina. Es también nuestro amor. También nosotros internamente podemos desdoblarnos e invocar a nuestra madre. Se puede presentar con el aspecto de la madre física para que nosotros como que las relacionemos más, o se puede presentar como alguna figura femenina de autoridad o de respeto para nosotros, pero uno la siente, que es su madre divina, esa que constantemente le estamos pidiendo para que nos limpie. Madre mía, límpiame de esto, elimíname este defecto, mátame este yo. Esa es nuestra madre divina particular, que es parte de nuestra real familia. Y Dios como hijo es el aspecto en nuestro interior de la justicia, es a la vez nuestro entrenador psicológico. O sea, Dios como hijo es una parte del ser que constantemente nos está entrenando en este camino, que nos está constantemente poniendo pruebas para que nosotros avancemos en el trabajo. Es también esta parte de nuestro ser el dador de luz, o sea, de sabiduría y de fuego o amor. O sea, que es la parte del ser que cada vez que nosotros eliminamos un defecto psicológico, le pedimos a la Madre Divina que lo elimine, entonces Él es el quien nos entrega, porque con ese defecto pues pasamos una prueba, nos negamos a una tentación que esta parte del ser nos puso, entonces nos entrega esa parte que es real en ese que estaba atrapada en ese defecto, que por un lado es luz y por otro lado es fuego, o sea, sabiduría y amor. Y estas tres partes, estas tres fuerzas primarias de nuestra conciencia se desdoblan dentro de nosotros en otras tres partes de nuestra familia real, que son, por un lado, Atman, que es pues ese íntimo que cada uno de nosotros tiene, que se encuentra en la séptima dimensión, ese guerrero particular, también conocido como el inefable. Por otro lado está Buddhi, que es nuestra alma divina, o esa valquiria interna que todos tenemos, y por otro lado está Manas, que es la voluntad Cristo, que es también ese verbo, o nuestra alma humana. Esas también son partes de esa real familia. Y las diferentes partes del ser, porque hay muchas partes de nuestro ser que vamos a ir conociendo internamente. Hay montones de inteligencias que rigen las diferentes conciencias y son parte de nuestro ser. Aspectos de nuestro ser que nos van dando sabiduría y guía. Y algo interesante, que es que cuando uno está trabajando en la muerte psicológica, cada chispita que uno va liberando de esa cárcel psicológica, entonces va pasando a ese 3%. Entonces esa familia real va creciendo. A medida que vamos desintegrando esa familia falsa o esa familia psicológica, son nuestros yoes, vamos integrando esa real familia. Vamos eliminando y vamos liberando con el nacimiento espiritual, el suprasexo, vamos fusionando esas esencias en nuestra columna vertebral para ir incrementando esa conciencia de 3 a 4 a 5, así paulatinamente, hasta que lleguemos a un 100%. Y a medida que vamos sacrificándonos por la humanidad, vamos despertando esas chispas en el amor, o vamos despertando el amor, digamos así, en esas chispas, y de esa forma nuestro ser o nuestra real familia se va integrando. Vamos nosotros adquiriendo lo que se le conoce como la sagrada individualidad, porque al final todas esas chispas van a ser parte de una unidad, de lo que va a ser nuestro ser. Esa es la real familia que debemos de ponernos a desarrollar. Ahora, pues, veamos un poquito la cuestión de los apegos. Vamos a reflexionar. ¿A qué nosotros estamos apegados? Esa es una reflexión muy importante que cada uno hagamos. Nos apegamos a muchísimas cosas. Como ustedes pueden ver, a nuestros defectos psicológicos nos apegamos demasiado. A veces uno quiere decir yo quiero cambiar, pero eso es de boca para afuera. A la hora de hacer el cambio real,
de que uno tiene que ponerse a estudiarse a sí mismo, a autoobservarse, a eliminar esas formas negativas de ser, ahí ya no es tan bonita la cosa, porque nos duele dejar de ser como somos, porque estamos apegados a esas formas negativas de ser. Pero también nos apegamos a muchísimas cosas aquí en el plano físico, y eso pues a reflexionarlo. Tenemos que ver por qué nosotros hemos llegado a creer que estar apegados es estar enamorados, por ejemplo, que el apego es amor. Tenemos que llegar a comprender que el diablo se disfraza de amor a través de lo que es el apego. O sea, por apegos nosotros somos capaces de hacer cosas muy dañinas incluso para nosotros mismos y para otros. A veces por apego nosotros no dejamos una persona o una situación que nos daña porque estamos apegados. Y a veces por apego nosotros terminamos dañando muchas veces a otros y nos estancamos también terriblemente. Entonces hay que reflexionar también en qué es que se fundamentan nuestros apegos para que podamos empezar a liberarnos de esos apegos y para que podamos empezar a conocer lo que es el verdadero amor. Porque mientras en nosotros lo que se manifieste sea solamente apegos, y ustedes van a ver que apegos es un montón de deseos, de placeres y de miedos, mientras eso esté ahí, lo que es real, eso que es el amor, nunca lo vamos a conocer. Necesario que empecemos a trabajar sobre nosotros mismos. Siempre es necesario que empecemos a tener el coraje de romper todas esas cadenas, de liberar, porque un aspecto fundamental en el amor real es la libertad. Solamente cuando hay plena libertad hay principios de amor y se puede ese principio empezar a desarrollar. Pero nosotros, por nuestros miedos, por nuestro también vacío interior, porque como estamos tan faltos de nuestro ser, vivimos vacíos adentro, entonces queremos aferrarnos a todas las cosas y a las personas y llenarnos como de personas y de cosas y sentirnos en las personas y en las cosas para para llenarnos, pero nunca nos vamos a llenar porque es falso, no es real. Son solamente cadenas donde queremos como agarrar cosas ficticias. Tenemos que comprender que todo en la vida es pasajero. Entonces, ¿qué son realmente esos apegos? Son simplemente unos vínculos afectivos erróneos que creamos en torno a las personas y las cosas y ese vínculo lo extendemos en el tiempo y entonces nos aferramos y decimos esto es mío y ya de ahí en adelante no somos libres ni dejamos a nada libre, entonces no podemos realmente amar. Entonces, el apego a muchas cosas. Nosotros desde chiquitos empezamos a desarrollar unos apegos. Nos apegábamos a cosas desde pequeños y llorábamos y las perdíamos y le dábamos una trascendencia terrible a esas cosas. Fuimos creciendo y nos aferramos a este y a aquel y al otro y al esto y al dinero. Conseguí dinero y ahora me aferro, me apego a ese dinero y ahora ya que tengo dinero pues entonces ya no puedo siquiera hacer una obra porque entonces mi dinero, no, compramos una casa, por ejemplo, y ahora no la casa, y ahora ya no puedo ni siquiera irme de viaje tranquilamente porque todo el tiempo estoy atormentada porque mi casa, y si se me meten a robar, y si se me llevan mis cositas, y esto y aquello, entonces es importante uno ver eso. Como toda la vida uno ha ido desarrollando un montón de apegos en torno a todo lo que nos rodeaba y que llamábamos mío, y con ese apego fuimos perdiendo totalmente la libertad. Fuimos encerrando a todo eso y nos fuimos encerrando a nosotros mismos. Y nuestro ser, que es plena conciencia, que vino realmente fue a lograr la expansión total de la conciencia, a integrar todo lo que es el amor, entonces se empezó a fraccionar en tantas cosas a las cuales nos apegamos y nos empezamos a sentir en las cosas y a sentir en las personas y nos olvidamos de nosotros mismos. Nos apegamos a todas las comodidades, nos apegamos a nuestros seres queridos, nos apegamos a todo. Y eso que nos impide ver la realidad de las cosas. Cuando uno reflexiona por un momento, se pone a autoobservar, se empieza a pedir muerte a todo eso que reacciona en su interior, en torno incluso a este tema, y uno trata de ver las cosas desde un punto de vista más amplio, un poquito más arriba, nos subimos como un escaloncito para ver la vida desde ahí, nos damos cuenta que todo en esta vida es pasajero, todo pasa, no importa qué.
Nosotros nacimos desnudos, eso muchas veces lo hemos escuchado, y desnudos nos vamos a ir de aquí. Nada de lo que nosotros hayamos aquí agarrado o atesorado, nos lo vamos a llevar. Incluso, muy interesantemente, decía el Maestro Jesús, que mejor nos hagamos tesoros en los cielos, porque nos ponemos aquí a hacer tesoros y a guardar tesoros, y después venía el ladrón y nos lo robaba, o se echaba a perder el tesoro, y ¿dónde quedó todo? O nos moríamos y el tesoro ahí se quedó. Pero si uno se pone a trabajar sobre sí mismo, ¿verdad? Y empieza a hacer esos tesoros en los cielos, que no es más que el resultado del trabajo interior, entonces eso sí permanece con nuestra esencia, porque eso sí es real. Entonces nos apegamos a la mamá y al papá, por ejemplo, y tal, y entonces tenemos ahí el temor y que si se muere y que si lo otro, pero es parte natural de la vida. La muerte es tan natural como la vida, tan natural como el nacimiento. Morimos para nacer, nacemos para morir. Entonces, ¿qué es lo que hay que estudiar? A ver qué es lo que hay detrás de ese apego, que no me deja realmente experimentar la vida tal cual es, que me mantiene encerrado en una mentira, en una frustración, en un querer agarrar lo que es inagarrable, porque en el momento en que hay que partir, hay que partir. En el momento hay que dejar ir. Y ojalá nosotros aprendiéramos a ver la vida pasar y agradecer, en lugar de querer aferrarnos y querer frustrarnos y llorar y echarnos a morir, eh, generando esos tantos conflictos en nuestro interior y generando incluso conflictos con las demás personas. Nosotros vemos una persona se casa, consiguen una casa, se enraizan en esa casa, empiezan a llenar la casa de cosas y entonces vienen los hijos y demás. Y con todo eso, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Fraccionar nuestro amor. No somos capaces de ver las cosas tal cual son. Como les decía, tenemos como un vacío adentro y queremos llenarlo con las personas y con las cosas y queremos tener cada vez más cosas. Y ese vacío, porque el deseo es insaciable, el deseo es como un pozo sin fondo, nunca se va a llenar. Y no importa cuánto una persona puede tener, siempre va a querer más. Y no importa que tengamos la mansión y el carro último modelo ahí parqueado, ya va a llegar un momento en el que no sé, como que falta algo, como que hay que cambiar el carro. Ay, yo quería tanto el iPhone no sé quién, y pasa un tiempecito y ya ese, un celular más, y ahora salió el otro. Ay, ahora yo necesito el otro. Y para yo ser feliz tengo que tener el otro. Y nos la pasamos en eso, acumulando cosas, aferrándonos a esas cosas y no podemos despertar nuestra conciencia. A la hora de que nos embarcamos en un camino de autorrealización que implica abandonarlo todo, porque al final es liberarnos de todo. Para poder llegar a ser parte de todo, del todo, tenemos que poder liberarnos de todo, porque en el pleno amor, que es a donde vamos, está la completa libertad. Pero si seguimos aferrados a tantas cosas, ¿cómo vamos nosotros a siquiera anhelar una verdadera liberación? Lo podemos decir de bocas para afuera, pero en el momento de hacer el trabajo que vinimos a hacer aquí, nos queda grande. ¿Por qué? Porque no hemos encontrado el meollo de esta situación de los apegos. Y es muy sencillo. Todos nuestros apegos tienen su origen en el miedo. ¿En el miedo a qué? Ahí es para reflexionar. En el miedo a perder algo. Algo que al yo le resulta placentero. Mira, como dice aquí, el diablo se disfraza de amor a través del apego. Entonces nuestros yoes nos generan pues ese terror a perder. Vamos a reflexionar a cuáles cosas estamos apegados y pues vamos a encontrar muchas. Y vamos a ver qué es lo que hay detrás de ese apego. Vamos a buscar. Y vamos a encontrar detrás siempre un miedo. Y detrás de ese miedo, ¿quién va a estar? La ignorancia, o sea, el yo. Tememos porque ignoramos, porque el yo nos mantiene en estado de ignorancia. Entonces, ¿sabes que yo tengo miedo de perder a mi pareja? ¿Por qué? Pues, ay, estoy apegado y es que no, y entonces se desarrollan un yo de los celos, entonces si mi pareja sale por ahí, yo estoy nerviosa, imaginándome que eso, y si se encuentra con otra, y que si le gusta, y que si me deja, y qué tal, entonces hay un montón de miedos que son realmente lo que tienen ese apego. No es un verdadero amor, no hay un real amor, no sabemos amar, solo sabemos apegarnos a las personas.
por beneficios, porque el yo se siente ahí a gusto, porque no queremos incomodarnos, porque qué fastidio tener yo que mudarme a otra casa. Imagínense que mi esposo me deje y entonces yo tener que mantenerme sola y quedarme sola con los hijos y qué tal. Entonces cuando estudiamos esto a fondo nos damos cuenta que nunca hemos conocido el amor, que solamente tenemos apegos y que detrás hay miedos. Entonces vamos a estudiar esos miedos, vamos a estudiar esos yoes detrás del miedo y cuando eso empiece a morir, todo eso, los principios de amor van a empezar a nacer. La libertad, el respeto, el comprender realmente la libertad inherente en cada ser. Y entonces ahí va a empezar a surgir lo real. Ay, que yo estoy muy apegada a mi madrecita y que yo no quisiera que mi madrecita se me muera. ¿Qué hay detrás de eso? Porque la conciencia no teme. La conciencia es pura sabiduría y amor. O sea que siempre que haya un temor en nosotros, lo genera un yo. ¿Cuál? Vamos a encontrarlo. Cuando nos ponemos a reflexionar en por qué es que yo tengo tanto recelo, digámosle así, porque se me vaya a morir mi madrecita, encontramos que detrás hay unos miedos, miedo a la soledad, miedo a ser huérfana, miedo a tener que enfrentarme con todos sus recuerdos, miedo a la pena, miedo a que si mi madrecita me ayuda de alguna manera a perder esa ayuda. Ay, son muchas cosas, cada quien lo tiene que ver en su psicología en particular. Ay, estoy muy apegado a la casa. ¿Por qué? ¿Qué miedos hay detrás? Todo eso es material. Esa casa ahora está aquí en pie, pero pónganle ustedes un tiempo y eso no van a quedar más que ruinas. ¿A qué nos estamos aferrando? ¿Y cómo nos estamos encerrando a eso? Estoy muy apegado a mis hijos y entonces, ay, que no, esto y aquello, no puedo hacer esto porque mis hijos, y no puedo hacer este sacrificio porque mis hijos, y no puedo esto porque mis hijos. Entonces no hay una conciencia, no hay realmente un equilibrio. Hay unos ciertos deberes que son con la familia, obviamente, pero todo cuando uno lo lleva a la reflexión y trabaja esos apegos, todo se lleva como a su justo punto y se empieza a quitarle el excesivo valor que se le está dando a algo por temas de miedos, por temas de apegos, y se empieza entonces a valorar objetivamente aquello que hasta ahora no le habíamos dado valor, que es el objetivo de la existencia y el lograr ese objetivo. Porque, como les decía, muchas veces nos vamos a encontrar ante circunstancias que van a requerir esfuerzos, van a requerir que dejemos cosas, van a requerir que le dediquemos más espacio, por ejemplo, a otras cosas, que descuidemos cosas que antes nos parecían muy importantes en pro de esa obra de autorrealización que estamos haciendo. Pero cuando la familia, o sea, esos apegos que tenemos a la familia pesan más que esa obra que estamos haciendo de desarrollo de esa familia interior, pues no hay posibilidad de que se pueda pasar ninguna prueba. Y este camino es un sendero de probación. A nosotros constantemente nos van a estar probando. Incluso en el camino iniciático hay 4 pruebas que nos ponen todo el tiempo. Son las que nos van a medir el avance que estamos teniendo internamente. Entonces tenemos, por ejemplo, las pruebas de tierra, que son relacionadas con temas de dinero, con tribulaciones, con pobreza, circunstancias en que la parte económica nos aprieta en la vida y ahí se nos prueba a ver qué trabajo estamos haciendo para desapegarnos de esos yoes de la codicia, para que en la codicia hay muchísimos defectos que nos meten en estados de preocupación y entonces y que no voy a perder y el que dirán y que tantas cosas y al final lo que no nos deja pasar las pruebas de tierra es ese apego que le tenemos a la codicia, ese amor que le tenemos al dinero, a las cosas materiales que creemos que como que lo trascendental o lo importante. Hay pruebas que nos pueden poner, por ejemplo, de tierra, que se nos apriete la situación económica y que de repente nos aparezca esa oportunidad de trabajo fenomenal, fantástica, fabulosa, pero que requiere que le entreguemos casi que todo nuestro tiempo y casi que toda nuestra energía. Y ahí hay una prueba. Entonces, ¿qué es más valioso para nosotros? El trabajo interior, confiar en nuestro ser, confiar en que nuestro Padre siempre va a proveer, o dejarnos tentar por el diablo, como dicen por ahí, con esa super oportunidad. No podemos, si le damos más valor a las cosas materiales, si no confiamos en nuestro ser, pues obviamente nos vamos a ir por ahí y aplazamos. No, sí, pero yo después voy sacando
ratitos, o voy a trabajar un tiempo y voy a hacer un dinero mientras sé. Y después yo retomo el trabajo interior y las cosas. Y, por ejemplo, teníamos horarios de sacrificio por la humanidad y empezamos a dejar porque ya no tenemos tiempo para dictar, para salir a pescar, etcétera, etcétera. No tenemos tiempo ya para hacer las meditaciones reflexivas. Tenemos varios horarios en el día, por ejemplo. Ya no tenemos tiempo. O sea, vamos abandonando la obra porque no somos capaces de desapegarnos de esos yoes de la codicia. Y ahí perdemos las pruebas de tierra. Nos ponen pruebas de agua que tienen que ver con el nosotros sabernos adaptar. Y hay muchos yoes que para nosotros poder adaptarnos a las distintas circunstancias que se nos van a venir en la vida como una prueba, hay muchos yoes que vamos a tener que sacrificar, que vamos a tener que renunciar a ellos para poder pasar esas pruebas. Pero si estamos apegados a esos yoes de la comodidad, a esos yoes del orgullo, a esos yoes de la vanidad, a esos yoes del que dirán, bueno, toda la caterva de yoes que cuando uno tiene que buscar acomodarse en una situación que se le hace a uno como incómoda, se manifiestan, pues ahí esos apegos a esos yoes nos impiden pasar esas pruebas y avanzar en este trabajo. Por ejemplo, nos presentan pruebas de fuego que tienen relación con la ira o con la pasión, con la lujuria, que nos ponen ahí que cosas, situaciones en que nos queman. Si estamos muy apegados a nuestra ira o a esos yoes de la lujuria, obviamente no vamos a poder pasar esas pruebas. Pero hay unas pruebas que tienen mucho que ver con este tema de los apegos, que son las pruebas de aire. Esas son pruebas específicamente de apegos. Cuando uno está muy apegado, no pasa las pruebas de aire. Porque, por ejemplo, internamente, ¿cómo son las pruebas de aire? Que lo cogen a uno y lo tiran por un abismo. Así va uno cayendo. Y si uno grita y se desespera, esa es una señal inequívoca de que tenemos un apego. ¿Apego a qué? Ya cada uno verá cuál es el apego, qué es lo que le están como poniendo en el plano físico esa situación para soltar, ya sea incluso apego al cuerpo físico, porque entonces nos llega la enfermedad y entonces ahí empezamos a aterrorizarnos, porque si me muero, porque si pierdo, apego al cuerpo físico. Que si, por ejemplo, situaciones de apegos a la familia o apegos a cualquier cosa, el celular, nos apegamos a todo, apego al carro, apego a la casa, apego a cualquier cosa. Cuando uno no sabe soltar, entonces eso no le permite a uno avanzar y no pasa internamente esas pruebas. Lo tiran a uno y sale uno gritando ahí, se despierta, ay, ay, qué terrible. Estaba cayendo, ay, me soñé que estaba cayendo, qué horrible. Pero estaba uno gritando como un loco. Por eso, porque no sabemos soltar. Cuando uno, por el contrario, sabe soltar, comprende que todo pasa, aprende a dejar ir. Por ejemplo, llega el momento del fallecimiento y uno se mete en el dolor intenso porque uno comprende que simplemente es un paso que hizo esa chispa por este plano físico, que va a pasar por otro proceso y si le toca otra existencia va a regresar y va a regresar incluso en el mismo árbol genealógico, por ejemplo. Pero si uno así aprende a dejar ir y aprende a comprender, a ver la vida un poquito más, de un escalón más arriba, entonces les ponen la prueba de aire y la persona la puede pasar. No hay eso que lo hunda hacia abajo, le haga así como aquí, como ese peso en el pie y que lo ale para irse para el fondo de ese abismo. No, está liviano, la persona está liviana, hasta puede volar, no se desespera porque puede volar, es libre porque no está llena de apegos. Entonces es importantísimo trabajar este tema de los apegos para que pasemos las pruebas, porque las pruebas son las que nos dan avances en este trabajo interior. Eso es muy necesario que lo comprendamos. Comprendamos también que el amor se fracciona cuando nosotros nos apegamos y que vinimos a, ¿cómo se llama?, integrar ese amor. ¿Ok? Entonces, tal cual, como dice aquí, es necesario comprender el conflicto que hay con la familia y los apegos. Hay que tenerlo muy claro, muy bien comprendido para no estancarnos en el trabajo interior. Definitivamente, la familia es un deber, pero hay que saber hasta dónde llegan los deberes y hasta dónde llegan los derechos. ¿Para qué? Para que podamos avanzar en lo que es la desintegración de esa familia psicológica y en lo que es la integración de nuestra familia real. Se han dado muchísimos casos de muchas personas que han estado
trabajando, incluso ya han llegado a ciertos avances importantes en el camino iniciático. Pero cuando llegue el momento de ponerle esas pruebas de apego, hasta ahí les llega el trabajo. Por ejemplo, esta misma conferencia nos habla del caso de un compañero que ya estaba bastante avanzado en el trabajo y cuando la persona ya va avanzando, tiene que enfrentarse pues con la eliminación de defectos más grandes que tienen karmas cada vez más pesados. Y por lo tanto se nos va a ir requiriendo cada vez pues más compromisos de sacrificio por la humanidad. Entonces una persona que va avanzando tiene que estar constantemente negociando con la ley divina porque nosotros tenemos defectos psicológicos que han generado daños bien pesados y que al momento de que nos van a cobrar para poder avanzar, para poder eliminar esos defectos, vamos a tener que, nos van a requerir ciertos negocios. Y en el caso de este compañero, el maestro Anubis le decía, mira, te viene un karma de lepra. Y él le preguntaba, bueno, ¿lo puedo negociar? Y le decía el maestro Anubis, sí, en 2 meses te vas para Brasil, el compañero era colombiano, te vas para Brasil a buscar a un hermano, o sea, una chispita que estaba por allá y necesitaba que se le llevara el conocimiento. Cuando la persona se despierta, que dice, ¿cómo así? Que yo me tengo que ir para Brasil, pero y entonces mi familia, mis hijos, la escuela de mis hijos, mi casa, mis salas de conferencia, ay, que yo voy a hacer la renta que tengo que pagar, mi carro, o sea, como así, como que yo voy a dejar todo para irme para Brasil para buscar esa, eso está complicado, complicado, complicado. Se trancó la persona y dijo, no, no voy a poder, no voy a poder. ¿Qué hace? Va, busca Nubis y le dice, no, no, mándeme la lepra, que no. Imagínese usted, era un karma por orgullo, le tocaba una lepra, la lepra no es una enfermedad para nada sencilla, y a los 2 meses ya la familia lo había recluido en un hospital que se llama Agua de Dios, que es para leprosos, y ya, imagínese, es recluido ahí, perdió que ya a los 2 meses no tenía ni familia, no tenía ni casa, no tenía ni finca, ni salas, no tenía ni nada. Y se pasó 15 años ahí recluido en esa clínica. Hubiese ido a hacer ese trabajo de sacrificio por la humanidad y no hubiese padecido tanto, ni la mitad de lo que tuvo que padecer. Entonces, es que ese tema de los apegos no nos deja ver. Este el caso también de una iniciada que llegó ya a un alto nivel, en su caso, un cuarta iniciación de misterios mayores. Y cuando le pusieron, le venía un karma por algún defecto, obviamente lujurioso, en que iba a perder la matriz, pero tenía que hacer algún trabajo de sacrificio, no recuerdo ahora con especificaciones cuál era, que implicaba que iba a tener que dejar a los hijos por un tiempo. Y la persona igual así decidió que no hizo el trabajo, se quedó ahí con sus hijos. Y entonces, ¿qué pasó? Que perdió la matriz. Y entonces pierde la matriz y ya se queda estancada en el trabajo, no puede seguir avanzando en esa existencia. Entonces, que llegó a mayor, los hijos crecieron, hicieron sus familias, por ahí se fueron y la persona quedó sin poder avanzar más de ahí hasta que llegó el punto en que esa iniciada falleció y ya perdió esa oportunidad por no saber poner las cosas en su lugar. Entonces, a veces cada quien tiene que darse cuenta. Esto se trata es de reflexionar para que podamos poner cada cosa en su punto. Si nosotros sabemos darle el valor correcto a cada cosa, no es que tenemos que empezar a despojarnos de todo y hacer acetas. Ya no, ya esta casa realmente no tiene valor, yo me voy a ir para la calle, esta familia es irreal, no. Yo he tenido muchas familias y no me importa y ya, no es que tenemos que deshacernos, es ponerle a todo su correcto valor para que si llega un momento en el que tengamos que hacer algo en pro de nuestra obra que implique que tengamos que sacrificar en algún modo esos derechos y deberes que tenemos, pues podamos hacer lo que es justo y correcto para nuestra conciencia. Cada uno, pues de forma particular, la invitación es a que lo reflexionemos para que podamos ir desarrollando realmente lo que es el verdadero amor. Entonces, bueno, esta es la conferencia del día de hoy. Espero que les sea de utilidad y que también los invite a la reflexión. Les invito a la próxima conferencia que vamos a estar viendo el próximo jueves, que es sobre meditación. Se llama Meditación y Koanes. En esa conferencia vamos a estar
viendo un tipo de meditación que nos permite acceder a la sexta y séptima dimensión, ir a visitar la casa del papá y la mamá real, que son pues las partes superiores de nuestra conciencia que obviamente habitan en esas dimensiones superiores. Entonces es con esta meditación que vamos a poder acceder a esas dimensiones superiores y adquirir pues toda la sabiduría que se pueden adquirir en esos planos y que también nos genera muchísima fuerza para poder buscar el avance en este trabajo. Porque una vez que uno por unos instantes experimenta lo real, entonces uno ahí como que más fácilmente puede poner cada cosa en su puesto y eso le genera a uno mucho ánimo también para avanzar. Entonces